Doctor Duval, bienvenido al Filo de la Noche. Nosotros queremos esta noche preguntarle a usted respecto a los eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los que usted maneja con más frecuencia? ¿Cuáles son las estadísticas que hay sobre los que se ven más a menudo en la consulta? ¿Y cuál sería el debido cuidado que debe dar el paciente cuando ya tiene el anuncio de alguno de estos problemas, entiendas hipertensión y las consecuencias que esto puede traer? Bueno, como no, primeramente saludarte a ti, saludar a todos los televidentes de tu programa y con mucho gusto. Mira, el principal problema que vemos aquí en la consulta es la hipertensión arterial, si se trata de cardiovascular. La hipertensión arterial, que no es más que la presión alta. Esa es la principal causa por la cual acuden los pacientes aquí al consultorio o vienen referidos también por esa causa. Pero junto con la hipertensión también pueden haber problemas cardio o corazón. Problemas del corazón que generalmente también vienen combinados. Ya vienen problemas de presión alta y pacientes que tienen problemas del corazón. Junto con esos dos problemas, también, aunque no es un problema cardiovascular propiamente dicho, también se presentan con problemas con el colesterol, que es colesterol elevado. El colesterol no es más, para simplificar un tanto, cuando decimos que tiene grasa alta. El colesterol es la grasa elevada, pero en la sangre. Esos son básicamente los tres problemas principales, que a su vez lo podemos subdividir, ¿verdad? Problemas de presión alta lo podemos encontrar en ancianos, lo podemos encontrar en personas jóvenes, lo podemos encontrar independientemente del sexo o del género, tanto en mujeres como en hombres. Los problemas de hipertensión pueden tenerlo hasta los niños. De esa población, la población más delicada, y digo delicada porque es más difícil de descubrirla, son los niños y los adolescentes, porque se supone que esa es una población aparentemente sana. Pero no es así, porque muchos problemas del riñón, muchas infecciones urinarias o por ejemplo los problemas de la faringoamigdalitis, que son estos niños que tienen desde muy temprano problemas de las amígdalas, ese microbio, esa bacteria que afecta las amígdalas, pues con el tiempo, si esos problemas no son tratados adecuadamente, también pueden afectar el corazón. Y por eso a esos niños en la consulta hay que tomarle la presión igualito que si fuera una persona de edad avanzada o si fuera una persona de edad media. Ese es un punto que hay que tenerlo muy pendiente. ¿Cuáles son los otros problemas que pueden redundar también en presión elevada? La dieta. Comer descontroladamente y encima de comer descontroladamente, no comer sano. Ejemplo, las dietas que son elevadas en sal, que es la mayoría, porque en nuestra costumbre culinaria, si uno no cocina con abundante sal, pues entonces está comiendo desabrido. Entonces la costumbre que tenemos en el país es agregarle a la comida mucho sal. ¿Qué pasa con esa sal? Bueno, en el jovencito que tiene sus riñones jóvenes, que tiene sus riñones fuertes, en buen estado, puede comerse hasta una funda de sal. Y quizá ese jovencito no presente problemas porque sus riñones todavía están en condiciones de poder depurar esa sobrecarga de sal y
Probablemente eso no repercute en elevar la presión, pero ¿qué pasa cuando ya ese riñón tiene 40, 30 años, 50, 60 años y sigue recibiendo esa misma sobrecarga de sal de la comida, doctor Gimelín? Va a tener problemas, va a subirle la presión. Pero junto con la sal también tenemos el problema de las grasas. Tenemos grasas buenas y tenemos grasas malas. Todas las grasas, sean buenas o sean malas, todas van a sufrir la misma metabolismo en el cuerpo, produciendo sobrepeso. Hay algunas de esas grasas, como son los llamados ácidos grasos poliinsaturados, algunos ácidos grasos que últimamente se han descubierto en los pescados, como es el omega 3, que producen lo que es una labor de limpieza vascular porque aclaran algunos lípidos. Pero todos, independientemente a eso, van a producir obesidad. Por lo tanto, lo que se aconseja es o no ingerir grasas, o si se va a ingerir, ingerirla en poquísima cantidad, estrictamente necesario, ¿verdad? En cuanto a la parte del corazón, también hay que mencionar el principal problema cardíaco que tenemos a nivel mundial. No solamente es en el país o en Neiva en particular, que es los problemas de isquemia o infarto coronario. Le llamamos isquemia o infarto coronario porque el sistema de arteria que alimenta el corazón se llama sistema coronario. Esas coronarias, que son unas arterias pequeñitas algunas, a medida que va pasando el tiempo y que esa persona, además de la dieta que ya mencioné, no hace ejercicio adecuado, además de eso lleva un estilo de vida muy acelerado, ¿verdad? Que aunque uno muchas veces quiera tratar de llevar un estilo de vida sosegado, tranquilo, a veces los problemas de la cotidianidad, los problemas que te presenta la vida misma, pues bueno, imposibilita un poco que tú puedas levantarte por la mañana tranquilo, salir a la calle tranquilo. La vida moderna, el hombre moderno paga con el estrés, ¿verdad? Con la ansiedad, con la irritabilidad, paga el desarrollo. O sea, es un precio que el hombre moderno está pagando por el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero además de eso tenemos también que sumarle lo que es la superpoblación. Cada vez estamos viviendo más. La calidad de vida, si mal no recuerdo, ahora mismo la población general anda por los 72 años, si mal no recuerdo. O sea que estamos durando más. Entonces, todos esos elementos, el estrés de vida, las dietas inadecuadas, descontroladas, ricas en grasa saturada y en mucha sal, el sedentarismo, ¿verdad? Estas personas que no hacen ejercicio. Y me voy a detener en el punto del ejercicio, doctor, porque aquí en la consulta enfatizamos mucho eso con nuestros pacientes. El ejercicio tiene su forma de realizarse adecuadamente. O sea, ejercicio no es usted salir a pasear distendidamente, sin mayores problemas, detenerse a conversar con el vecino, detenerse a esto. Eso no es ejercicio. El ejercicio no se hace de ese modo. El ejercicio tiene su forma de hacerse. Muchas veces lo que uno recomienda es que el paciente se asesore con un especialista o un profesor de educación física que son expertos en esto, que pueden inclusive ponerte un programa de ejercicio, o algún profesional del deporte que te ayude, que aquí en Neiva tenemos varios personajes que pueden ayudar en eso a los pacientes para que hagan su ejercicio adecuadamente. Ahora mismo yo pudiera darte algunas pinceladas de cómo se debe hacer un ejercicio efectivamente.
Primero, antes que nada, se debe comenzar una etapa de calentamiento y estiramiento muscular. No se recomienda comenzar a hacer ejercicio inmediatamente de una manera abrupta, aguda. Eso puede, lejos de beneficiar, eso es lo que puede perjudicar. Después de esos minutos breves de calentamiento y estiramiento, comenzamos a hacer el ejercicio de manera gradual siempre, nunca de manera aguda, violenta, comenzar gradualmente. Si se comienza ese primer día, no comience corriendo violentamente, comience caminando, pero esa caminata debe ser una caminata rápida, ¿verdad? No debe ser una caminata pausada, sosegada, no, tiene que forzar el organismo, forzar el cuerpo, ¿no? Para que tanto el corazón como los pulmones sientan que están sometidos a una sobrecarga y de esa manera nosotros acelerar el metabolismo. Y acelerando el metabolismo quemamos la grasa más rápido. Otra cosa es que el tiempo que vamos a estar haciendo el ejercicio. Lo que se recomienda es que si es caminando, mínimo sea 1 hora. Si es trotando, tiene que ser entre 20 y 30 minutos. Aunque vuelvo y te repito, todo eso va a depender de las condiciones del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, de edad avanzada que tienen problemas de artritis, que probablemente cuando comiencen a hacer el ejercicio van a sentir dolores en la rodilla, y lo que se recomienda es que se detengan hasta que el dolor pase, pero que no dejen el ejercicio, porque va a ser peor. Una vez que se le dan todos estos consejos al paciente en la consulta, pues entonces pasamos a la etapa de lo que es el tratamiento. En cuanto al tratamiento que va a recibir el paciente con un problema cardiovascular, muchas veces nosotros nos encontramos con que el paciente o está debutando o ya tiene su problema diagnosticado previamente. O sea, o es un paciente que la presión le subió últimamente, que no sabía que era hipertenso, que nunca había tenido problemas con la presión, y resulta que la presión le subió de repente. No siempre estos pacientes que debutan con hipertensión van a recibir tratamiento farmacológico, entiéndase drogas antihipertensivas, no siempre la van a recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces esas elevaciones de la presión son elevaciones espurias, transitorias, momentáneas, que las produjo algo en ese momento. Y por eso es importante que el paciente, cuando vaya donde el médico, le pida que le anote en un papel el nivel de presión que se encontró en ese momento. ¿Por qué? Porque si usted fue al médico por un dolor de cabeza, porque usted se dio un golpe en un pie, o porque usted se levantó nervioso o recibió una mala noticia de la muerte de un familiar o de que sucedió una tragedia, algo, lo más lógico es que la presión le suba. Eso va a ser una respuesta fisiológica y normal. Pero eso no quiere decir que por eso usted va a recibir un tratamiento farmacológico, o sea, una droga antihipertensiva. No, porque si usted está nervioso, lo que usted debe recibir es un ansiolítico, un calmante, un sedante. Y por esa vía, nosotros podemos lograr que su presión se normalice, ¿verdad? Muchas veces es el estrés laboral, otras veces es el estrés escolar o académico. Por ejemplo, ahora mismo tenemos aquí en el pueblo una población de estudiantes universitarios que no la teníamos. Tenemos la población de estudiantes escolares que cuando se someten a esos exámenes, cuando están en la víspera de esos exámenes, usualmente el estrés que genera, ¿no?, la expectativa del examen, que si me va a ir bien, que si me va a ir mal, las malas noches también, muchas veces tienen que quedarse estudiando, pues todo eso va creando un estado de ansiedad que usualmente se refleja en taquicardia y en elevación de la presión, ¿no? Quiero decir que con este tipo de pacientes debemos tener mucho cuidado, y el mismo paciente también debe tener cuidado. Para eso se supone que estamos los médicos, ¿no?
para investigar, hacerle las preguntas pertinentes al paciente, en qué condiciones se presentó esto. Pero es muy importante que el paciente siempre se preocupe por llevar un registro escrito en un papel de cómo anda su presión, ¿no? Que le pida al médico, ya sea primario de la UNAP, ya sea el médico de la emergencia, que por favor le anote su presión, y él se queda con ese papelito, y con ese papelito va a la consulta, doctor. Las consecuencias que degeneran en una hipertensión no manejada correctamente. Catastrófica desde todos los puntos de vista, doctor. Primero, si nosotros comenzamos a ponerle droga a un paciente hipertenso que no la necesita, vamos a crear problemas. Uno de los problemas más frecuentes es precisamente entonces producirle lo contrario, que es la hipotensión, que es la presión baja, ¿verdad? Porque le estamos poniendo una droga que después que ese paciente, si la presión le subió por una impresión, por un estado de nerviosismo, si le seguimos dando el medicamento para la presión y después ese paciente se tranquiliza, pero le sigue tomando la medicación, ¿qué va a suceder? La presión le va a bajar mucho, y eso también es perjudicial, principalmente para el cerebro, que el cerebro tiene que estar recibiendo una presión de sangre adecuada, ¿verdad? El otro problema que podemos crear, el doctor, es con el tiempo entonces producirle una hipertensión. Y usted me dirá, doctor Duval, ¿y cómo un medicamento que baja la presión puede producir hipertensión? Pues fíjese que sí, hay su modo, hay su forma, porque son mecanismos. Y como yo le digo a muchos de mis pacientes, ningún paciente hipertenso puede estar recibiendo una droga antihipertensiva por más de un año, sin modificación. Peor, debe recibir monitoreo de su presión y ajuste debido mínimo entre 3 y 6 meses después que comience el tratamiento. Que ese es el otro problema, doctor Jiménez, que tenemos también. Muchos pacientes hipertensos, correctamente diagnosticados, con un tratamiento adecuado, bien puesto, pero tienen años tomando la misma droga. Eso no es posible. Porque, como le acabo de decir, si ese paciente baja de peso, que a lo mejor estaba obeso, estaba gordo cuando fue a la consulta, pero resulta que él se puso a hacer su ejercicio, hizo su dieta y bajó de peso. Si ese paciente comenzó a comer sano, ¿verdad? Controló la sal o la eliminó, controló las grasas o las eliminó. Si ese paciente comenzó a hacer ejercicio, que no lo hacía antes, ¿verdad? Si ese paciente comenzó a llevar la vida más despacio, sin tanto preocupaciones. Claro, el estrés también es necesario, pero en exceso es perjudicial. ¿Qué va a pasar? De una manera fisiológica, la presión también se va a ir controlando, pero resulta que él se sigue tomando la pastilla para la presión. Eso también nos va a crear problemas, nos va a traer problemas. Entonces, el paciente debe ir a su chequeo con su médico, sea su médico general, sea su médico familiar, sea su médico internista, sea el médico de la UNAP, sea el médico de la policlínica, sea el médico, siempre debe acudir a su chequeo para que el médico entonces ajuste el tratamiento. O en su defecto, se lo retire, que también eso puede suceder, doctor. Los daños de este problema de la hipertensión en el corazón y en el cerebro, ¿cuáles son? En el caso del cerebro, tenemos complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Las complicaciones a corto plazo son las peores, y la más frecuente de ellas es lo que nosotros llamamos la trombosis cerebral, que nosotros le llamamos en medicina ACV o EBC, que son las siglas que describen el término enfermedad vascular cerebral. Esa trombosis, para que nos entendamos, puede ser de dos tipos. Puede ser un infarto cerebral o puede ser una hemorragia cerebral, que es la peor de todas, pero por suerte es la menos frecuente. Representa alrededor de un 12
a un 15%. Todo el grueso de los demás son los infartos cerebrales, que es esta persona que nosotros vemos en la comunidad, que de repente está hablando tranquilo, está bien, y de repente dejó de hablar porque no puede hablar, o no puede mover un brazo, o no puede mover una pierna. Esa es una de las complicaciones más frecuentes, aguda a nivel cerebral. Pero a nivel cerebral también tenemos complicaciones a largo plazo. Una de ellas es el Alzheimer precoz, o el Parkinson precoz, o la demencia precoz. O sea, son estos pacientes que relativamente jóvenes comienzan a olvidarse de las cosas. Se le olvidaron que dejaron la estufa prendida, se le olvida de repente que se pusieron la camisa al revés, o lo contrario, pueden salir a la calle sin la camisa, se le olvida que se peinaron. Comienza un deterioro cognitivo, principalmente en lo que es la memoria. Pero es un deterioro que comienza antes de lo esperado, ¿verdad? Porque si es un hombre de 50 años, 55 años, que de repente la familia comienza a notar que se le están olvidando las cosas sencillas, que deja la puerta abierta, que no recuerda con frecuencia, eso sí, doctor, porque a usted un día se le pueden olvidar la llave en la gaveta y eso no es ningún problema, ¿verdad? Pero que se le olviden todos los días debe llamar la atención. Llama la atención, ¿verdad? En cuanto al corazón, que fue la otra pregunta que usted me hizo, tenemos igualmente complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Complicaciones a corto plazo, la más temida de todas es el infarto agudo del miocardio, que se caracteriza así a grandes rasgos por un dolor de pecho fuerte, intenso, repentino, que se presenta generalmente en reposo, porque tenemos que diferenciarlo de la angina de pecho, que es también un dolor isquémico, pero en el caso de la angina característicamente se presenta cuando el paciente está haciendo algún esfuerzo o está caminando. Usualmente el paciente aquí en Neiva que tiene problemas de angina, clásicamente en la consulta lo describe como cuando comienza a caminar hacia arriba, ¿verdad? Cuando comienza a desplazarse a pie hacia los barrios que están en la parte alta, Malvinas y todo eso. Doctor, cuando estoy caminando para arriba siento que me duele el pecho, pero cuando me tranquilizo, cuando me siento que descanso, el dolor se me quita. Bueno, eso es muy probable que sea una angina de pecho. Ahora, el dolor de infarto, doctor, se puede presentar aún el paciente estando sentado tranquilo. Hay horas en las cuales se presenta el infarto con mayor frecuencia, de acuerdo a los estudios que ya se han hecho a nivel mundial. Principalmente se da en horas de la mañana, al despertar. ¿Por qué? Porque a partir de las 5 a las 4 de la madrugada, la presión, aunque la persona está acostada durmiendo, la presión comienza a subir, porque el cuerpo naturalmente, el organismo, de manera fisiológica, comienza a elevar la presión, preparando al cuerpo para lo que es el levante, ¿verdad? Prepararlo para el día, para la batalla del día, para la cotidianidad del día. Usualmente el paciente por la mañana son las horas en que más se presenta el infarto. También se presenta el infarto generalmente después de comer. Ahí volvemos otra vez al tema de la dieta, doctor Melín. Principalmente después que come, a la hora del mediodía, después que comió y que comió mucho. Porque hay otro problema que es que no es tanto comer, sino comer rápido, ¿sí? O sea, usted puede comerse un platico de niño, pero si usted ese platico se lo comió de una manera rápida, abrupta, prácticamente sin masticar la comida, sin digerir la comida, eso se ha visto que libera hormonas y algunas sustancias dentro del organismo que van a lo que es el corazón y lo afectan en ese momento. Por lo que se recomienda es comer poco y despacio. Por eso también se ha visto que después de comida, después de una ingesta aguda de alcohol, también
También se presentan esos infartos después de una mala noticia, doctor. Una mala noticia que estremece, que emociona, que compunge a la persona, que se murió un ser querido, que todo esto. Eso para alguna persona puede representar un gran estrés emocional, sentimental, y en ese momento también puede haber un infarto. ¿Qué otra cosa puede producir el infarto? El claro está, no tomarse su medicación adecuadamente o dejarla de tomar también abruptamente. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que no se pueden dejar de tomar agudamente, y eso hay que aclarárselo bien al paciente. Por ejemplo, los betabloqueantes como el atenolol o los calcioantagonistas como la nifedipina no se pueden dejar de tomar de golpe, doctor. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que se les terminó la medicina, sea porque los dineros están flojos, sea porque se descuidaron, sea porque se sienten bien. Se descuidaron y a lo mejor le pasaron 2, 3, 4, 5 días y no se tomaron el medicamento. ¿Qué pasa? Que eso se parece mucho cuando usted está frenando un caballo con la cuerda. Así yo se lo explico mucho a los pacientes, para que lo entiendan ilustrativamente. Si usted a un caballito que lo está agarrando con una soga, lo suelta de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la presión se va a elevar, y se va a elevar bien alta y bien fuerte, ¿verdad? Y entonces esto generalmente termina en una catástrofe. Doctor, continuando, nosotros queremos saber, ¿los infartos ocurren de manera específica cuando tenemos presión alta solamente? No, señor. No, doctor Gimelín. Se puede presentar un infarto aún teniendo presión normal y aún estando relativamente tranquilo. Y ahí volvemos otra vez a un tema que usted y yo tratamos siempre, cada vez que nos encontramos, sea por internet o sea aquí personal, que para mí es un grande placer conversar con usted. Gracias. Recuérdese, bueno, ahí tenemos el problema de los pacientes que tienen problemas de colesterol por herencia. O sea, son estos pacientes que aún después de usted haberle puesto la dieta, después de ese paciente estar haciendo ejercicio, doctor Gimelín, sigue el colesterol alto. Usted vuelve y le hace el análisis de colesterol al mes, a los 2, a los 3 meses, y el colesterol sigue elevado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ese paciente tiene un problema de herencia genético, heredó una dislipidemia familiar, como le dicen en los libros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es importante esa pregunta que usted hace? Porque ese paciente con una dislipidemia familiar o con un colesterol alto que lo tiene elevado porque lo hereda, ¿verdad?, tiene que recibir medicamentos, tiene que recibir tratamiento para controlar ese colesterol. Porque si no recibe el tratamiento, ese paciente es candidato seguro a sufrir un infarto fulminante, agudo, repentino, en cualquier momento. Y fíjese que yo sé que por ahí es que va la pregunta suya, por ahí es que va la inquietud suya, porque ese tipo de persona anda en la calle bien, tranquilo, no siente nada, no tiene ningún problema, ¿verdad? Y probablemente se le descubrió ese colesterol alto por una rutina de análisis que se le mandaron a hacer, a lo mejor para otra cosa, doctor. Y ahí apareció con el colesterol elevado. Bien. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos colesterol alto, muy alto, aún sin análisis? Bueno, hay algunas señales que podemos nosotros buscar en el cuerpo. En esos pacientes que tienen dislipidemia familiar, que dicho sea de paso, doctor Gimelín, estamos hablando de pacientes que tienen colesterol por encima de 500. Son elevaciones bestiales de colesterol, con LDL, colesterol
en 200, en 300, 250, ¿verdad? Lo llamado el arco corneal. El arco corneal es un arquito que se forma en el ojo de esos pacientes. Y nosotros nos damos cuenta cuando abrimos y examinamos el ojo, y ahí se le forma como si fuera un arquito, un circulito de color blanco alrededor del iris de esos pacientes, en el ojo. Es un arquito de color blanco, pero también se puede ver de color amarillo en algunos casos. Hay otro hallazgo también que se ve en esos pacientes, pero es en el fondo de ojo, que es otro examen especializado que nosotros hacemos, pero esta vez es en la retina. Ese hallazgo se llama lipemia retinal. En la lipemia retinal nosotros podemos ver, decirle que la retina es el único lugar del cuerpo, del organismo, donde nosotros podemos ver los vasos sanguíneos directamente. Y ahí se ve clarito lo que es el daño aterosclerótico, que es el daño que sufren esos pacientes en las arterias principalmente. Doctor, con los pacientes que son diagnosticados con hipertensión, pero algunos se resisten a usar el medicamento porque puede producir supuestamente trastornos en lo que sería la virilidad, en su líbido, ¿qué mensaje usted le da a estos pacientes? Que eso se resuelve, eso se puede resolver con un buen tratamiento. De hecho, actualmente las drogas antihipertensivas, doctor Jimelín, son muchísimas, están para escoger. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto? Excelente pregunta, es un gran problema y muchas veces los pacientes por algunos temor o algunos prejuicios no se lo externan al médico, pero uno también ya está pendiente a eso, ¿no? Un varón joven con su pareja, pues hay que pensar en el efecto que pudiera tener el medicamento antihipertensivo en lo que es la libido, y no tanto en la libido, sino también en la respuesta sexual, que en el caso del varón cabe decir que la respuesta sexual es una erección de calidad, ¿verdad? Porque Y sostenida. exactamente, ahí está el punto, doctor. La erección de calidad en un varón tiene que ser sostenida, turgente y prolongada, aunque ya eso tiene cierta modificación en cuanto al tipo de estímulo, las condiciones en las cuales se desenvuelva el acto sexual, en fin, pero el concepto de erección de calidad, como usted bien dice, eso es vital. Hay medicamentos que sí, doctor, afectan la virilidad, como usted dice, del hombre, y con eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se le administra a un paciente estos medicamentos, cuando es estrictamente necesario. Y aún así, nosotros tenemos un arsenal farmacológico que puede evitar que eso suceda, y lo ideal es siempre evitarlo, porque hay algunos varones que usted le pone el tratamiento, se van a la casa, sienten que la calidad de la actividad sexual disminuye, pero entonces no se lo dicen, ¿verdad? O en su defecto, y que es peor todavía, el médico muchas veces tampoco se lo explica, el médico tampoco lo orienta al respecto. En los casos, doctor Jimelín, en que sea inevitable poner el medicamento, lo que es importante que el paciente sepa, que la persona sepa, es que a ese problema siempre se le busca la solución. Eso siempre tiene solución, ya sea bajando la dosis del medicamento, ¿verdad? Si en vez de tomarse la pastillita completa le podemos decir tómate la mitad. Muchas veces con tomarte la mitad
se mejoran si es que no queremos quitar el medicamento, ¿verdad? Sí, correcto. Otras veces podemos cambiar el medicamento para un medicamento un poquito más sofisticado, un poquito más avanzado, y se lo advertimos. Digo, bueno, mira, te estamos buscando la vuelta con este porque es un poco más económico, lo vas a encontrar en todas las farmacias, pero este es un poquito más caro, pero vamos a tener la ventaja de que no te va a afectar con la virilidad. Y podemos ya también, en el último de los casos, pues simplemente cambiárselo y quitárselo por otro. Bien. Pero excelente pregunta esa, doctor, porque esa es una pregunta tabú. Correcto, Hay correcto. muchos pacientes que no la hacen, aunque sientan, ¿no? Aunque sientan la baja. Sí. Que tiene, pero también tenemos el otro aspecto, mi querido doctor, que aunque no es el tema que estamos tratando, pero también hay que tocarlo, porque tenemos entonces el tema de los machos que no tienen problemas de presión, ni tienen problemas del corazón, ni tienen problemas de colesterol, pero resulta que quieren tomarse la Buscan pastilla. auxiliares, ¿no? Exactamente, pues entonces buscan el auxiliar para agregar, ¿no? Para agregarle un plus a la actividad. Y ¿Hasta dónde es peligroso esto? ay, doctor, pero ahí es que tenemos precisamente uno de los problemas actuales de mayor incidencia. Yo recuerdo en nuestro entrenamiento de medicina interna, mientras estábamos en el hospital, haciendo la especialidad, que nosotros comenzábamos a ver que los fines de semana, entre sábado y domingo, de una manera muy extraña, comenzaban a aparecer estos varones añosos de 60, 70 y tantos años, 65 años, 72, 70, 68, con estos infartos tan grandes. Estos veteranos llegaban los sábados en la noche o el domingo en la madrugada y llama la atención, pero estos infartos tan grandes, así, tan severos. Y resulta que cuando amanecía, que comenzaban a llegar los familiares los lunes, resulta que el don tenía desde el jueves en parranda y apareció el domingo en el hospital con un infarto de todo el tamaño. ¿Por qué? Porque mezcló alcohol, bebidas energizantes, 911, Red Bull, etcétera, etcétera, Todo. más el energizante, o vamos a llamarle popularmente, que va, bueno, valga la publicidad, si valga la famosa Viagra, Aquí no hay con qué comprar eso, doctor, no importa la publicidad. que ya Compra esa marca, compra una más económica. la Viagra es bastante cara, porque Sí. la original sí, pero tenemos ahora mismo, doctor Imelín, El mercado está saturado exacto, y de todo una tipo. gama de medicamentos con nombres y con motivaciones específicas para eso que realmente preocupa. Doctor, la tenemos que de 24 horas, ¿verdad? Y hasta la famosa pastilla del Risol, 48 horas, 2 días. 2 días, ¿Verdad? 2 días de efecto. Exacto. Mire, yo en lo personal pienso que ese ha venido a ser uno de los fármacos revolucionarios. Pero ¿dónde es que está el problema? El problema está en que hay algunos varones, algunos machos, principalmente hombres de edad avanzada, que son quienes lo más lo necesitan, ¿verdad? Paradójicamente, que antes de comenzar a tomarlo no van al chequeo cardiovascular principalmente, ¿verdad? No tanto para descartar probables condiciones mórbidas que puedan representar un problema cuando lo tomen, sino hasta para que reciban la orientación, doctor Imelín, porque muchas veces, yo por ejemplo, a ninguno de mis pacientes le digo que la deje de tomar, pero le agrego el plus de que los enseño a tomarse. A usarla correctamente. Cómo la debe tomar, cuándo la debe tomar, qué no debe hacer. Por ejemplo, si te tomaste un inhibidor de fosfodiesterasa, que es como se
se califican genéricamente estos fármacos, y ese inhibidor dura 3 días, no tienes para qué volverte a tomar otro al segundo día. Porque esa que te tomaste ya hace un día atrás, todavía está actuando. Entonces, quizás esa falta de respuesta que tú estás experimentando no se debe a que el medicamento no está trabajando, doctor. A lo mejor se debe a que tú tienes una neuropatía, por ejemplo. En los diabéticos se presenta. Y si la causa de la disfunción eréctil es una neuropatía, el tratamiento no solamente va a ser el inhibidor, el tratamiento también son vitaminas y controlarte la diabetes. Correcto. ¿Verdad? El problema también puede ser, así como hablamos que el colesterol ocluye las arterias coronarias del corazón produciendo infarto, también ese mismo colesterol va a tapar, va a ocluir lo que son las venas y las arterias que llevan la sangre al pene y son las responsables de producir la erección en el varón. Ya ahí también hay otra forma de abordar ese problema. Por lo que, y retomando, ese problema de los estimulantes sexuales y de las bebidas energizantes, que también lo estamos viendo mucho en jóvenes hoy día, que se van a la discoteca y se ponen a mezclar alcohol con energizante. Hay que hacer una aclaración también muy frecuente. No confundamos energizante con hidratante, porque también hacen mucho esa pregunta en la consulta. Cuando estamos hablando de hidratante, estamos hablando de agua pura y simplemente, o estamos hablando del famoso Gatorade, que trae electrolitos y calorías, ¿verdad? O estamos hablando del Powerade, que es el otro, y me parece que hay un tercero también en el mercado ahora, que son bebidas electrolíticas, o simplemente el suerito de la farmacia, ¿verdad? Sí. Que se le prepara a los niños, pero que en algún momento también a un adulto se le puede dar. Doctor, vamos a retomar el tema de la medicación. Realmente nosotros tenemos pacientes que inician el tratamiento por orden médica, pero encuentran algún vecino que le da una orientación equivocada, o en algunos casos también cuando empiezan a sentir la mejoría, el paciente abandona el tratamiento. ¿Cuál consejo usted le da ya en la parte final a estos pacientes? Bueno, problema muy frecuente y realmente esa es una de las causas, como habíamos mencionado anteriormente, de recaída en este tipo de pacientes o de complicación aguda. Porque como decíamos anteriormente, muchos de esos fármacos, el problema realmente es muy variopinto, es un problema muy heterogéneo, es un problema muy difícil porque está el problema de la confianza, ¿verdad? La confianza del medicamento genérico versus el medicamento de marca. Está el problema de algunas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente dice, doctor, yo no voy a tomarme el medicamento de la botica porque esos son medicamentos baratos, esos medicamentos no resuelven, esos medicamentos no sirven. Lo cual para mí no es cierto, que yo he logrado que pacientes se controlen con su medicamento genérico sin ningún problema. Sea genérico de marca, porque hay laboratorios que tienen su genérico de marca en la farmacia, como un medicamento genérico de botica de Promese, como quiera. Está el problema que usted acaba de mencionar de la automedicación, que la vecina tenía un problema similar y que lo resolvió con esta pastillita. Y vecina, como yo lo resolví con esta pastillita, pues bueno, es muy probable que usted también se mejore con la misma. Como me quedó un poquito en esta cajita, téngalo y vaya probando a ver. Eso es por la parte cardiovascular. Porque por la parte de los antibióticos tenemos otro problema, pero ya eso es harina de otro costal y eso pudiera ser discusión de otro tema.
No se recomienda que el paciente se automedique por una sencilla razón. Primero, hay enfermedades, hay trastornos que se parecen pero no son lo mismo. Para ponerte un simple ejemplo, todas las infecciones generalmente dan fiebre, pero no todas las causas, no es la misma causa, ¿verdad? O sea, yo amanecí con fiebre hoy, pero bueno, esa fiebre a lo mejor puede ser por una infección del oído, puede ser a lo mejor por una gripe, puede ser a lo mejor por una infección de orina, ¿verdad? Puede ser a lo mejor por una bacteria gastrointestinal, puede ser por un absceso en el pie, puede ser por un pie diabético. Hay diferentes causas, pero al mismo tiempo también, y volviendo al tema que nos ocupa, en el caso de la hipertensión, el tratamiento antihipertensivo para un hipertenso joven no es el mismo que le vamos a poner a un hipertenso de edad media avanzada, de 50 años, de 40 años, ni es el mismo que le vamos a poner tampoco a un paciente de 70 o 80 años. Quiere decir con esto que las drogas que vamos a utilizar para controlar la presión en un paciente de edad avanzada no es la misma que vamos a usar en un paciente de 20, 30 años. Pero al mismo tiempo, doctor, la droga que vamos a utilizar en un paciente diabético que además es hipertenso no es la misma que vamos a usar en un paciente que además de hipertenso tenga, por ejemplo, un Parkinson, o tenga, por ejemplo, una falsemia, o tenga, por ejemplo, un problema cerebral de cualquier tipo. No es el mismo. Pero al mismo tiempo, doctor, dependiendo de cómo llega la presión al consultorio, se va a decidir también las combinaciones que se van a hacer, si el paciente se va a ir con una droga, si el paciente se va a ir con dos, o si se va a ir con tres. Quiero decir con esto que esa excelente pregunta que usted hace para orientar a la población es de vital importancia que la tengamos todo claro. No es correcto hacer eso, como tampoco es correcto otra situación que se ve con mucha frecuencia es el tratamiento terminó después que el paciente tiene 7, 6, 5 meses, nunca se ha chequeado la presión en ese tiempo y resulta que vuelve a la farmacia, compra el mismo tratamiento y lo sigue tomando indiscriminadamente. No es correcto por lo que le expliqué ahorita, porque muchos pacientes después que tienen inclusive una semana como mínimo tomando la droga antihipertensiva, los niveles tensionales se modifican. Entonces en ese momento ese paciente va a necesitar una modificación de su tratamiento, pero no lo sabe y sigue tomando la medicina, la sigue tomando y la sigue tomando. Y yo he tenido casos, por ejemplo, de pacientes que tienen 4 drogas para la presión, doctor. 4 drogas. Y tienen 4 drogas para la presión nada más, porque es muy diferente que usted me diga, dual, pero tiene 4 drogas. Sí, doctor Gimelín, pero tiene una droga para la diabetes, tiene una droga para el colesterol, tiene una droga para la presión y tiene una droga para su artritis o para cualquier otro problema. Entonces, cada paciente es único, cada paciente es irrepetible y su problema como tal también es único. Por lo tanto, la combinación que le resolvió a la vecina a lo mejor no es la que le va a resolver a usted. Doctor, la necesaria aspirina, ¿hasta dónde o todos debemos usarla sin la autorización del médico? No debe tomarse aspirina sin la prescripción de un médico. Y yo no diría aspirina, doctor Gimelín, yo diría ninguno medicamento. Ninguno. No, ninguno medicamento, porque aspirina es la causa más frecuente de sangrado gastrointestinal. Es la causa más frecuente de gastritis crónica en los pacientes. La aspirina puede producir sangrado en el anciano, sangrado cerebral espontáneo.
La aspirina puede producir insuficiencia renal en algunos pacientes. Y por ejemplo, en los casos del paciente pediátrico, o sea, del niño, por ejemplo, por eso que ustedes ven que el pediatra generalmente desaconseja a la madre, cuando el niño tenga fiebre, que no le dé de primera entrada aspirina, sino que le dé acetaminofén, en la fiebrecita, ¿verdad? En lo que el examen de orina sale, en lo que el médico llega, le chequea la gargantica, lo examina bien, porque en niños esas aspirinas producen una complicación que es el famoso síndrome de Reye, que es una neuropatía que puede complicarse tanto que le pueda producir inclusive hasta convulsiones al niño. La aspirina en los asmáticos puede producir broncoespasmo y en los pacientes fumadores también. O sea que muchas veces hay pacientes que comienzan a presentar problemas de broncoespasmo, de dificultad respiratoria, y el problema es la aspirina. Quiero decir que esa aspirinita que usted ve que anuncian por ahí con bombo y platillo, que inclusive la aconsejan como preventivo, es un medicamento que ha venido a resolver muchos problemas, como no, es un medicamento muy noble, es un medicamento muy bueno, pero eso tiene su forma de tomarse. Por tantos días, tantos miligramos, por tantos días, tantas veces al día, después de la comida. No estés más de un mes tomándola, o solamente tómala por 6 días. Eso tiene su forma, doctor. Y debe recomendarlo el especialista. Y preferiblemente, o sea, no es aconsejable que la población general esté tomando estos medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen años tomándose una aspirina todos los días. Y esa aspirina es causante de muchos problemas, doctor, en la emergencia, principalmente en esos pacientes de 80 años, 70 y pico de años, por ejemplo. O sea, yo he visto muchos casos de eso, pacientes que se dan golpecitos en la cabeza, golpecitos sencillos, a veces durmiendo, se voltean y caen, y están tomando aspirina de manera crónica, y esa es la causa principal de hemorragias cerebrales bien importantes, que solamente la vemos en la tomografía, ¿verdad? Es también causa de gastritis y en última instancia de úlcera gastroduodenal, y es la aspirina, ¿verdad? Entonces mi consejo es que si no es un médico que le indica su aspirinita, no se la tome, y si se la va a tomar de manera preventiva, de manera profiláctica, no la esté tomando más de un mes, porque no es necesario. No es necesario, porque esa bendita aspirina, ¿sabe usted cuál es el otro problema de la aspirina? Que después que usted la deja de tomar, esa aspirina puede durar hasta una semana trabajando, circulándole en el organismo. O sea que no estamos hablando de un medicamento así tan noble, tan inocente, tan noble así como nos han pintado, pero es una herramienta útil, nosotros la utilizamos, no funciona, pero como todo, doctor, eso tiene su forma, ¿no? Tiene su manera de tratarse. Doctor, un mensaje final. ¿Qué usted le recomienda a los pacientes que están en tratamiento cardiovascular? ¿Cuál sería la rutina de visita al médico y una orientación específica para concluir con esta entrevista? Bueno, hemos tratado varias en el transcurso de la entrevista, ¿no? Y pudiera ser pertinente porque la retomemos, o que a manera de cerrar la entrevista, pues vamos otra vez y las mencionemos. Para mí la más importante, y la que yo siempre invito a los pacientes a que nunca la abandonen, es a que no abandonen su ejercicio físico. Todos los días fortalezcan los buenos hábitos en la familia de una dieta adecuada. Coman sano, hagan su ejercicio,
Y en cuanto a la medicación, no dejen pasar su chequeo médico, su cita médica. Cada vez que vayan al médico, lleven la medicación que están tomando, ¿verdad? Conserven la receta que el médico le hace, consérvela, guárdela, porque ahí es que está escrito la forma en que usted se va a tomar la medicación, y si en algún momento se le olvida, pues ahí la tiene, ¿no? Eso quiere decir que no la deje en la farmacia. Su receta usted la conserva, ¿bien? Su medicamento también lo conserva, lo guarda en una fundita, en un lugar seguro, que los niños no tengan acceso a ella, ¿verdad? Acuda a su cita religiosamente con el médico para ajustar el tratamiento, ajustarlo, y quizá, doctor, en algún momento el paciente se gana hasta el retiro completo de la droga. Yo he tenido casos de pacientes que digo, mira, ya tú no tienes que seguir tomándote ya esos medicamentos, deja de tomarte la droga. Y si te la vamos a quitar, pues también hay formas de irla retirando, porque como le dije anteriormente, hay drogas de la presión que no se pueden retirar de manera abrupta. Hay que irla suprimiendo gradualmente, irle bajando la dosis y luego se le quita. Por lo que mi recomendación básica esencial pudieran ser esos 3 aspectos: evitar el sedentarismo, manténgase haciendo ejercicio físico adecuado, ¿verdad? Coma sano y acuda a su consulta médica. Y cuando vaya a la consulta médica, nunca olvide dejar en casa la medicina que se está tomando, o en su defecto la última receta que se le hizo. Gracias, doctor. Estamos para servirle, doctor. Para nosotros es un placer siempre conversar con usted. ¿Usted tiene consulta privada aquí en Neiva? Sí, señor, nosotros consultamos aquí en la... Bueno, no sé si realmente... Sí, es importante. Sea, pero bueno, mire, si me quieren localizar los pacientes, estamos en el Hospital San Bartolomé. Ahí nosotros estamos generalmente lunes y martes. Algunos que otros miércoles me quedo hasta por la mañana, pero lunes y martes por la mañana estamos en el Hospital San Bartolomé. Y ahí pues nosotros podemos darle las orientaciones que se requieran, ¿no? Y como no, también está el medio de ustedes, en la Revolución de la Tarde, en la cual ahí tenemos grandes amigos. Y el filo de la noche en la televisión. Y ahora tenemos el filo de la noche, que es la versión televisiva, que también está haciendo todo un éxito. Seguro. Y que les deseamos que sigan pues cosechándolo y que sigan orientando a la población como lo han estado haciendo, no solamente por la vía del internet. Correcto. ¿Cómo no? Gracias.